Para esta oportunidad vamos a trabajar con algunos modelos de asignación que comprenderían la unidad de modelos de transporte. Se define como asignación de m trabajos a n máquinas con la condición de que cada trabajo sea asignado a una sola máquina y que cada máquina se asigne solo un trabajo. En ese caso entonces podemos indicar que si el valor x y j va a tomar el valor de 0, significa que el trabajo i no ha sido asignado a la máquina j, y si toma el valor de 1 al terminar de resolver el modelo, significa que el trabajo i ha sido asignado a la máquina j. Por lo tanto, la intersección x y j de la variable de decisión va a tener un resultado binario, o va a valer 0 o 1. Entonces, esto plantea una gran diferencia entre los modelos de transporte y asignación, ya que se está planteando que todas las demandas y todas las ofertas deben ser iguales a 1. No olviden que cuando hablamos de un modelo de transporte, en este caso podemos tener una oferta de diferentes plantas, por ejemplo, que pueden tener más de una unidad, ¿no? Pueden tener 100 productos, 200 productos, y la demanda puede ser arriba de 1, ¿no? Pueden ser diferentes almacenes tal vez. Y por esa razón, la diferencia con asignación es que las demandas y ofertas son unitarias en asignación. En cambio, en transporte puede ser de diferentes cantidades. Se podría tratar de un problema de asignar trabajadores a puestos vacantes o de vendedores a zonas de venta u horarios de trabajo de un docente. El objetivo en principio se define como minimizar el costo de asignación, que podría estar en unidades unitarias o no. En este modelo, básicamente en lo que vamos a ir preparando para resolverlo manualmente, el objetivo va a ser minimizar. Pero si los datos que estoy utilizando corresponden a un objetivo de maximizar ventas, utilidades, ganancias, se debe elaborar previamente una tabla de costos relativos y proceder según lo que vamos a ir haciendo en este video, y posteriormente a eso traer los resultados óptimos a la tabla original de maximización. Vamos a ir preparándolo esto con otros ejemplos también que ya voy a ir subiendo al canal, pero el procedimiento es para minimizar costos. Ahora, si tienes datos que corresponden a maximización, se puede transformar en una tabla de costos relativos y trabajas tal como vamos a aprender en este video. Entonces podemos distribuir vendedores a zonas, empleados, obreros a máquinas, y siempre es una condición de una unidad. Un ejemplo que siempre les comento a mis estudiantes, por ejemplo, si yo voy a asignar un docente en un horario determinado a una materia, en ese mismo horario el docente no puede dar otra materia. Entonces es de carácter binario, ¿verdad? Solo podría ser o le mando a esa materia o no le mando a la materia. Tiene el valor de 1 o 0. Ejemplo 1. En este ejemplo que les he traído no existe ninguna penalidad. Ya les voy a explicar qué es la penalidad, ni tampoco inhabilitar alguna asignación. Es un ejemplo estándar. A ver, se tiene que distribuir en total 4 postulantes a 3 puestos, que quedaron vacantes para la operación de 3 máquinas. En la tabla se tienen los resultados en tiempos, en minutos de operación de cada postulante en cada máquina, y que se tomaron en una prueba anteriormente realizada. Entonces aquí tengo 4 postulantes y tengo sus tiempos de operación en las 3 máquinas. Ahí está. Ahora, como me está hablando de tiempo, en este caso el objetivo sería minimizar el tiempo de operación de los empleados que voy a ir contratando. Entonces no es necesario la tabla de costos relativos. Es un caso minimizar porque son tiempos de operación. En una situación real, uno de los postulantes no tendrá máquina asignada. Por lo tanto, se quedará sin trabajo porque tengo 4 postulantes y solamente tengo 3 puestos vacantes. Entonces, uno de estos 4, al terminar de resolver el ejercicio, no va a trabajar en la empresa. Lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar con el método húngaro o modelo de los ceros es efectuar el balanceado. Eso significa que la cantidad de filas que tiene la tabla que voy a utilizar tiene que ser igual a la cantidad de columnas. Siempre va a ser una matriz cuadrada
cuando manejemos un modelo de asignación. Pero si sería un modelo de transporte es indistinto. Puede ser más filas, menos columnas, o más columnas y menos filas. Pero en asignación es una matriz cuadrada. Comenzamos entonces el balanceado. Cuando el número de trabajadores es mayor al de las máquinas, es necesario crear tantas máquinas ficticias como trabajos existan. Generalmente los costos que acompañan a asignar cualquier trabajo a una máquina ficticia es cero, salvo exista una penalidad. Entonces, si la cantidad de filas es mayor a la de columnas, creamos una columna ficticia. Esto me sirve para poder resolver matemáticamente el modelo, pero es una variable imaginaria, ¿verdad? Es ficticia. Cuando el número de máquinas es mayor al de trabajadores, entonces vamos a crear unos trabajadores ficticios como máquinas existan. Generalmente los costos que acompañan a un trabajador ficticio es cero, salvo exista una penalidad. O sea, si tengo más máquinas y menos postulantes, de hecho va a quedar alguna máquina que no tenga un operador. Va a estar inactiva la máquina porque tengo menos postulantes, ¿no? Pues el lado contrario. Entonces, por último, el modelo tendría que quedar filas igual a columnas. Filas M, columnas N. Por si acaso, solo agregas o columna ficticia o fila ficticia. No es los dos al mismo tiempo, es o fila o columna. Balanceamos entonces el modelo. Aquí está. He creado una máquina ficticia. No hay una penalidad. ¿Cómo sería si existiría una penalidad? Cualquier empleado que caiga aquí va a significar que no va a trabajar en la empresa. Uno de estos 4 va a quedar aquí. Suponiendo que son productos que tengo que mandar a almacenes, yo podría decir que si hay un producto que no va a salir a un almacén, 1-1, va a tener un costo de 5, digamos. Aquí le pongo 5 de penalidad. De todas formas, en el siguiente video ya voy a ir colocando una penalidad, así para que se pueda comprender. Pero en el enunciado no me decía nada si alguno de los postulantes no era contratado, ¿no? Entonces ahí ya está balanceado el modelo. Y por eso, como no hay penalidad, los valores son ceros y estos valores son los que acompañan a la máquina ficticia. El modelo tiene la misma cantidad de filas que columnas. 4 filas, 4 columnas. Bueno, en este método de resolución vamos a utilizar el método o el algoritmo húngaro o el método de los ceros. Para este caso, lo primero que necesito es una primera fase que consiste en hallar al menos un 0 en cada fila y cada columna de la tabla de asignación. Al menos un 0 por fila y columna. Esto no se cumple en fila o columna. Si no se podría cumplir el 0 en fila o columna, se debe ubicar el menor valor y restarlo según se halló el valor en fila o columna, pero solamente una a la vez. Fíjense aquí la fila. A ver, al menos un 0 por fila, cumple, 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 cumple. Entonces, puede ser mayor cantidad de ceros, pero al menos un 0. Ahora, por columnas, la primera columna no cumple. Por lo tanto, estoy ubicando el menor valor y este menor valor va a pasar a restar a toda la columna. La segunda columna tampoco cumple, el menor valor es 5 y ese 5 va a restar a toda la columna. La tercera tampoco, el menor valor es 4 y la última sí cumple. Entonces puede haber algún ejercicio que tanto en fila y columna no cumpla, pero primero o empiezas por fila, restas y luego ves columnas, o empiezas por columna, restas y luego ves fila. En este caso me he saltado directamente a columna porque las filas ya cumplían todos, no era necesario realizar ningún cálculo, pero solamente o fila o columna a la vez. Entonces pasamos a la primera fase. Ya tengo al menos un 0 por fila. Estoy eligiendo los menores que hemos encontrado hace algunos momentos. Y aquí ya estoy procediendo a restarlos. Fíjense que he restado el 7 a cada uno de los elementos que componen la columna. 7 menos 10, 3, 7 menos 7, 0, 7 menos 11, 4, 7 menos 9, 2. Aquí igual, 5 menos 8, 3,
5 menos 5, 0, 5 menos 6, 1, 5 menos 7, 2, 4 menos 9, 5 y así sucesivamente. Luego me ha quedado esta tabla que ven aquí. Ahora ya cumple por columna. Entonces, lo que voy a hacer ahora es intentar ahora ya cumple tanto un 0 por columna y por fila. Lo que voy a intentar ahora es realizar una asignación factible, tomando en cuenta primero las filas que contengan un solo 0. Por ejemplo, el postulante 1, el único lugar donde puede ser asignado el 0 cuenta como asignación aquí, es a la máquina ficticia. El operario 3 o el postulante 3 ya no puede venir a la máquina ficticia porque ya está ocupado por el operador 1. No olviden que es unidad, por lo tanto, el único lugar que podría sería el 3. Y el postulante 2 ya no puede venir ni a la última, que es la ficticia, puede venir a la 2 o a la 1 indistintamente. Yo le estoy poniendo a la 1. Pero el 4, fíjense, el único lugar donde puede ser asignado es a la máquina ficticia. Por lo tanto, no es posible realizar una asignación factible luego de haber buscado un 0 por fila y por columna. Por lo tanto, debemos pasar a la segunda fase, ¿no? Entonces sería óptima si podría asignar el 4 a alguna de las máquinas que no están ocupadas. No olviden que es unidad, fila y columna. Entonces, como no es posible, lo que tengo que realizar entonces es la segunda fase. En la segunda fase entonces, aquí tengo mi tablita ya. Lo primero que voy a hacer es cubrir los ceros con líneas horizontales y verticales que abarquen todo el renglón, que es la fila o la columna. El número de líneas debe ser el menor posible y mejor si es menos o igual que n menos 1 líneas. N es la cantidad de columnas. ¿Cuántas columnas tiene mi modelo? 4. Entonces tendría que hacer 3 líneas máximo para poder pasar a esta segunda fase. Entonces, primero voy a colocar una línea aquí vertical donde estoy eliminando a 4 ceros. Aquí tengo otra línea horizontal donde estoy eliminando más ceros. Y por último, esta línea más que estoy indicando. Entonces tengo 3 líneas. Entonces, ya puedo proceder con el siguiente paso. A ver, lo de los elementos libres que tengo en mi tablita, tengo que elegir el menor de todos los elementos libres y ese menor va a restar a los mismos elementos libres, o sea, los que están sin tachar, y va a sumar a las intersecciones. Entonces, el menor que estoy viendo aquí, fíjense, tengo 3, 3, 5, 8, 2, 2, son los elementos libres, es el 2. Entonces, el 2 va a restar a todos los que están aquí afuera, sin tachar, y va a sumar a estas dos intersecciones que se están presentando. Y ahora fíjense, tenía 3, 3, 5 afuera, he restado el 2 a cada uno, me queda 1, 1, 3. Tenía 2, 2, 8 afuera, he restado el 2 a cada uno, me queda esto. Y tenía dos intersecciones y a esas dos las he sumado el valor 2, ¿no? Restar a los elementos que están afuera y sumar a las intersecciones. Ahora, ¿qué hago con los valores que no están afuera ni tampoco son intersecciones? Los copiamos. Aquí tengo 0, 0, 10, 4, 1, 0, los he copiado tal cual se encontraban. Ahora, lo que voy a hacer ahora es lo mismo que intentamos en la fase 1, intentar una asignación factible. Lo primero que estoy haciendo aquí es buscar las filas que solo tengan un 0 o una alternativa. Aquí, por ejemplo, el postulante 1 solamente puede venir a la ficticia, no hay otra alternativa. El postulante 3 solo puede venir a la máquina 3. En cambio, el postulante 2 puede elegir a la máquina 1 y el postulante 4, la única alternativa que le quedaría sería la máquina 2, porque si va a la máquina 1 se va a cruzar con el postulante 2. La idea es que no se crucen, uno por fila y por columna. A ver, ¿cómo es posible obtener todo esto? Yo puedo argumentar que ya tengo la tabla óptima, porque ninguno de estos se está intersectando dos veces en fila y columna. Por lo tanto,
se ha logrado una asignación factible, una asignación por fila y por columna, y es una tabla óptima. Esta tabla óptima que les presento aquí, que es la misma que estaba en la anterior presentación, vamos a ir colocando estas intersecciones que he encontrado en la tabla original que estábamos manejando al principio. ¿Se acuerdan que lo primero que hemos hecho, como tenía los resultados de la evaluación, era colocar la máquina ficticia para poder generar que tengo m igual a n filas columnas? Entonces la primera intersección que tengo es aquí, el postulante 2 a la máquina 1, 7 minutos, postulante 1 a la ficticia. Interpretando esto, no vamos a contratar al postulante 1, postulante 4 a la máquina 2 y postulante 3 a la máquina 3. Entonces hemos ido juntando las intersecciones, llevando estas intersecciones a la tabla balanceada al inicio, antes de efectuar las restas, ¿verdad? Al principio. Bueno, entonces los resultados de esta tabla óptima me dicen que el postulante 1 tiene que ir a la máquina ficticia, no lo voy a contratar, 0 minutos. El postulante 2 a la máquina 1, el postulante 3 a la máquina 3 y el 4 a la máquina 2. En total tendría 18 minutos mínimos de operación con estos 3 empleados que estoy contratando, ¿no? El 1 no voy a contratarlo. Pero si se fijan bien, y aquí alguno me puede decir, puede haber otra combinación. ¿Qué pasaría si elegía la otra combinación? No hay problema, te va a salir una solución múltiple. Tendría que salirte el mismo resultado. Este, por ejemplo, no tiene otra combinación. El único 0 que tiene esta intersección es este. Pero aquí fíjense, el operario 2 podía venir a la máquina 2 y el operario 4 a la máquina 1. Pero si llevo esas intersecciones a la tabla que es la principal, luego de hacer el balanceado de la tabla, fíjense que me va a salir el mismo resultado. Operario 1 ficticia 0, operario 2 máquina 2 5, operario 3 máquina 3 4 y operario 4 máquina 1 9. Sumando todo esto 18. Entonces cualquier 0 que tengas, y si existiría otra combinación, sería como una solución múltiple. Entonces es un mismo resultado y otra combinación. Espero que este video entonces les haya sido de mucha utilidad. En algunos momentos más ya voy a subir otro video relacionado a cuando manejamos penalidades y cuando también utilizamos, en este caso, inhabilitamos las casillas, ¿no? Hasta otra oportunidad. Pueden dejar sus dudas en los comentarios, compartir este video si les ha gustado y ya nos estaremos viendo. Hasta luego.